Hola, hola mis queridos zafiros, ¿cómo se encuentran? Hoy es miércoles, ombliguito de semana y bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer con Amor Prohibido? Híjoles, bueno, pues ya que podríamos decir, o sea, Neil y Susana ya quedaron en evidencia, ¿verdad? De que armaron un caso terrible para inculpar a otras personas parte de un plan maquiavélico hecho por Neil desde tiempo atrás. Incluso se podría decir desde antes que Candy y Terry se conocieran o comenzaran a relacionarse. Desde entonces Neil ya tenía la mira en la fortuna Arlight y en cortar la cabeza a su presidente y dueño de este consorcio. Fue, como bien dice ahí el abogado, fue un trabajo hormiga de mucho tiempo, casi 4 años, casi 5 años, perdón, haciendo todo esto, manipulando, yéndose siempre con quien más le convenía irse, ¿verdad? Mientras hacía todo este trabajito despacito y sin que nadie lo notara, él ya estaba manipulando ciertas cuentas y ya estaba desde antes, como decían, pues defraudando o haciendo sus triquiñuelas, sus tejes y manejes, pues con dinero ajeno, y después pretendía tomar el consorcio Arlight, que tiene muchos inversionistas importantes, pues para lavar dinero. Y él sí que tiene un gran motivo para hacerlo. Así es que bueno, el desfile de testigos que trajo Steer, bueno, dejó a la audiencia pero de a 6. Uno tras otro fueron pasando, como ya dijimos, George Byers, que como ya me comenté, es un personaje que me encanta. Bueno, él ya dejó muy claro y hasta pruebas se entregó de que Neil, ya estaba haciendo cosas en contra de William cuando él todavía estaba pues enterito, ¿verdad? Sanito y enterito, y andaba viviendo la vida loca. Ustedes lo recuerdan al principio de la historia, que andaba con una, con otra, y no le importaba ya nada, ni quién lo viera, ni quién dijera. Y pues por ahí Neil fue metiendo su cuchara. Y bueno, lo del accidente, el cual dejó a William mal, pues fue simplemente, pues ahora sí que un acierto para ayudarle a Neil con su plan, y de ahí para adelante pues ya sabemos lo que pasó. Así es que George le calla la boca a Susana, como diciendo, bueno, si usted era quien cuidaba a William Arlight, pues ¿por qué está ahora hablando a favor de Graham? O sea, es como que no se entiende, pues a quién está defendiendo, con melón o con sandía, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Será la vieja del otro día? Pues sí, la viejita pues también se murió por culpa de Neil. Perdón, así dice una canción muy popular mexicana. Las que son mexicanas yo sé que lo van a entender, disculpen ustedes, se me salió. Bueno, pues ahí, como les dije, le cayó la boca. Pues es que yo tengo razón para hacerlo. William hizo una investigación. Aquí está, tómala, Susana, eso no te lo esperabas. Y Neil tampoco. Neil, hagan de cuenta como en esos videos donde te subes a juegos extremos, ¿no? Que te arrojan hacia arriba como en una esferita a una alta velocidad, o a las montañas rusas, muy altas, muy empinadas, con muchos giros, y la gente se desmaya en el trayecto. Bueno, hagan de cuenta, Neil, así me lo imagino, vivió, se desvivió, se desmayó, vio a Diosito, saludó a San Pedro, se regresó a la tierra, se volvió a desmayar, se volvió a desvivir solito, volvió a resucitar. Así estaba Neil con cada nueva prueba que
que la gente daba en su contra, ¿no? Y después de que el buen George declaró lo que tenía que decir, siguió el turno de Dorothy, esta chica que ya sabemos que era la mucama de Candy. Y bueno, la sorpresa del día: Neil tenía un hijo con Dorothy, pobrecito chamaquito, ¿verdad? Ahora ya sabemos por qué es pelirrojo y por qué tiene un carácter, uy. Bueno, pues ahí ni cómo hacerle, ni cómo decir Neil no es mío, pues seguramente que se parecen y seguramente que con un pelito del pequeño, con eso tienen para sacar una prueba de ADN y ver si era cierto o no lo que estaba diciendo Dorothy. Pobre Dorothy, imagínense todos los años que vivió aterrorizada por este sujeto, teniendo que dar información porque estaba amenazada con que le iban a quitar a su pequeño. Eso no se le hace a una madre. Así es que bueno, Neil, por todos lados estás, pero reque atrapado. Y por último, el enfermero que Neil usó para poder entrar a ver a Elroy soltó toda la sopa. Y bueno, como dijo Susana, pues ese encendedor lo puede tener cualquiera. ¿Cómo se puede saber que era de Neil? ¿O hay videos o qué? Y Steer hábilmente sacó nuevas pruebas de que ese encendedor había pertenecido nada más y nada menos que Al Capone, y que la persona que compró ese encendedor tan carísimo de Francia, por cierto, ¿verdad? Bueno, de Francia no, de Estados Unidos, obviamente una reliquia, pues fue obtenida obviamente por muchos dólares, nada más y nada menos que por Neil Ligan. Qué casualidad, ¿no? Porque él también era el apoderado y tutor de Elroy, y ahora pues que ya no está Elroy, pues venga chepa acá, todas las acciones, todo el poder. Ahora sí él ya se sentía pues el increíble, ¿no? Así es que bueno, pues increíble van a ser las demás sorpresas que tenían preparadas, porque al final, cuando se estaba con el estira y afloja entre Susana y Terry, que si los niños, que si vienen, que si no vienen, que ahora vamos a hablar del pasado de Candice, de esa niña, que si eso no es Arlight, y de repente aparece una voz misteriosa que dice: yo quiero hablar. Uy, 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 uy. Bueno, todos viendo a un fantasma, y la conmoción no se hizo esperar, tanto en la historia como en el chat de anoche. Así es que, chicas, vamos a ver de qué se trata. Apareció William. Dios, no estaba desvivido, andaba de parranda. A ver qué nos tiene Shaloba para estos últimos episodios de esta historia maravillosa que nos ha mantenido al filo de la silla. Saludos a todos mis queridos zafiros. Vamos a escuchar el capítulo de hoy y por favor ayúdenos con su like. Por favor, vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Amor Prohibido, escrito por Shaloba y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Abril 2025. Capítulo 40. La pesadilla ha terminado. La respiración del pelirrojo se tornó profusa y entrecortada. Apenas si podía pronunciar palabra alguna. Su boca se le secó al ver cómo la imagen del hombre que él pensaba muerto avanzaba hacia el estrado, siendo llevado por una enfermera de cabellera castaña y de amable mirada ambarina. El hombre estaba en su acostumbrada silla de ruedas. Todo estaba igual en él, pero
diferente al mismo tiempo. Su rostro seguía siendo el mismo, mas no así sus expresiones. Su cabeza no hacía más que preguntarse a sí mismo cómo era posible que el maldito tullido estuviera vivo. Su cuerpo había sido encontrado totalmente quemado. ¿Qué diantres pasó? Todos en la sala estaban anonadados con la presencia del recién llegado. Todos se encontraban absortos, menos el abogado de lentes, que con una sonrisa cómplice le daba la bienvenida al hombre de la silla de ruedas. La fuerte voz del juez Birman sacó a los presentes del estado de conmoción en el que se encontraban. Abogado Cornwell, asumo que esto tiene una explicación lógica, así que espero la aborde de inmediato, porque dudo que todos aquí estemos viendo un fantasma. Por supuesto que existe una explicación lógica, su señoría. El señor aquí presente, efectivamente, es William Arlite, y con gusto explicaré el motivo de su presencia. Solicito que la corte me permita tomar su declaración y la de la señorita Lillian Evans. Candy se encontraba bastante turbada por ver ahí a William y acompañado ni más ni menos que por la enfermera Lily. Dios santo, el hombre estaba vivo. ¿Cómo era posible que Lily jamás se lo hubiera comentado?, se preguntaba. Con la voz casi en un hilo preguntó: «Honey, ¿alguna vez Lily te comentó algo como esto?». «Dios santo, nunca me dijo nada de William. La vi un par de veces en el corporativo, pero jamás me dijo que el señor Arlite estaba vivo. Jesús bendito». Aunque la situación no tenía una explicación aparentemente lógica, la alegría de ver vivo a William era mayor. La ojiverde miraba a Terence en busca de respuestas, pero la verdad era que él estaba tan impresionado como ella. La extraña situación era tomada de diferente manera por los involucrados. Lo que para unos era felicidad, para otros era el inicio de una condena. Las manos visiblemente temblorosas de Neil comenzaron a tomar con angustia sus rojizos cabellos. Sabía que estaba perdido, hundido en el fango, pero con la declaración de William terminaría por caer en el infierno sin la más mínima posibilidad de salir. Susana seguía presa del asombro. Solo atinaba a negar con su cabeza el hecho contundente de que su caso judicial estaba perdido. A boca de jarro y sin la más mínima decencia, espetó un furioso reclamo. ¿Qué demonios está pasando en esta sala? ¿Es que estamos todos locos o idiotas? ¿Desde cuándo un muerto puede declarar ante una corte? Su señoría, ese hombre ha cometido un serio delito haciéndose pasar por muerto. Sin embargo, el abogado Cornwell pretende que la corte escuche su declaración, que legalmente no es válida. Abogada Marlowe, sé que esta situación es muy compleja, pero estoy seguro que el testigo tendrá un muy buen justificativo que estamos ansiosos por escuchar. Pero su señoría, ¿usted está pensando en permitirle declarar? Por supuesto. Es necesario escucharlo para saber los motivos que lo orillaron a actuar de esa manera. Él fue la víctima de un supuesto asesinato. ¿No le parece, abogada, que su declaración es indispensable? Ahora le pido que deje de interrumpir o me veré obligado a sacarla de aquí. Ya de berrinches he tenido suficiente. Por favor, abogado Cornwell, llame a su testigo. Gracias, su señoría. Me gustaría empezar con la señorita Evans. Lillian Evans pasó al estrado. La enfermera estaba bastante nerviosa, pero era muy difícil de explicar los motivos que la llevaron a ocultar a William Arlite. Steer sabía lo complicado que era para la asustada enfermera declarar, pero con una franca sonrisa le hizo saber que ya no había motivos para temer. Díganos, señorita Evans, ¿cómo es posible que el señor Arlite esté con vida? Sé que parecerá extraño, pero solo puedo decir que fue un auténtico milagro. Como enfermera del señor Arlite, mi habitación siempre estuvo en la planta alta, muy cerca a la de mi jefe. Estaba dormida hasta que un fuerte olor a humo y el sonido de unos disparos me despertaron.
Cuando salí al corredor me encontré con el aterrador escenario. Las llamas queriendo devorar las paredes del segundo piso. Un hombre con el brazo ensangrentado desplomado sobre la silla de ruedas de mi jefe y el señor William tirado en el piso prácticamente inconsciente. Estaba horrorizada y aturdida por los gritos que se escuchaban. Con algo de valor corrí hacia el señor Arlight y como pude lo arrastré hacia el ascensor. Por un momento me sentí aliviada pensando que saldríamos bien librados, pero al descender nos quedamos atrapados entre esas 4 paredes de metal. Honestamente creí que los dos íbamos a morir ahí encerrados. En la sala de audiencia se presentaba un silencio sepulcral. Aún no salían del asombro de ver al magnate con vida y ahora estaba ese fantástico relato. Señorita Evans, ¿cómo logró salir del ascensor? Fueron los rescatistas. Ellos nos encontraron a tiempo antes de morir asfixiados. Para mi buena suerte, el ascensor nos había protegido de las llamas. Lo que yo pensé sería nuestra tumba terminó salvándonos la vida. Una vez a salvo, ¿por qué no le dijo a los paramédicos sus identidades? Cuando el paramédico atendía al señor William, logré escuchar la conversación de unos policías. Ellos hablaban de un atentado. Se decía que los maleantes habían entrado a la mansión con el objetivo de asesinar al señor Arlight. Cuando me preguntaron quiénes éramos, les aseguré que los dos formábamos parte de la servidumbre. Pensar que alguien había mandado a asesinar al señor William me llenó de terror. Por ese motivo lo he estado ocultando todo este tiempo, hasta que se restableció completamente y se pudiera descubrir al culpable de todo. ¿Por qué no se acercó a la policía? ¿Por qué no trató de comunicarse con la señora Candice? Lo intenté, pero cuando fui al corporativo todos estaban consternados con la desaparición de la niña Sofía y el pequeño Jimmy. En una de esas ocasiones escuché que el señor Ligan vociferaba y le exigía a la señorita Annie Brighton que le dijera sobre el paradero de la señora Candice. Si la señora estaba escondida, era por algo. Entonces decidí seguir ocultando al señor Arlight. ¿Cuál era el estado médico del señor Arlight? Pasó internado 2 semanas producto de los golpes y moretones obtenidos en el incendio. Luego yo me encargué de su cuidado y de las terapias. Gracias, señorita Evans. Ahora era el turno de William para declarar. El hombre fue puesto cerca del estrado y con su mano sobre la Biblia juró decir toda la verdad. Steer acomodó sus lentes, pues la información que el magnate tenía que dar era muy importante. Díganos, señor Arlight, ¿usted aceptó permanecer oculto por la señorita Evans? Sí. Cuando me recuperé de los golpes ocasionados por el rescate, también recuperé varios de mis viejos recuerdos perdidos. Así que era necesario mantenerme oculto hasta que todo en mi cabeza estuviera en orden. Le pedí a Lily que dejara de buscar a Candy. Cuando usted habla de Lily, ¿se refiere a la señorita Lillian Evans, la enfermera que lo acompaña el día de hoy? Sí. Desde que Candy regresó de Inglaterra, Lily fue mi enfermera particular. Es ella quien me ha asistido en todo mi proceso de recuperación. El momento de que el señor Arlight contara su verdad había llegado. El gesto de odio en la cara de Neil era indescriptible. En ese preciso momento maldecía a esos 2 hombres que la vida los había cruzado en su camino.
Pensó erróneamente que había aniquilado a William y, en su bien elaborado plan, solo le faltaba refundir en la cárcel a Graham. Pero todo se había ido por el caño en un 2x3. Sus manos entrelazadas y ubicadas al nivel de su mentón le daban en su rostro un aspecto maquiavélico y asesino que ya no se preocupaba en ocultar. El rostro del magnate era serio y la mirada que le dedicaba al pelirrojo era gélida. No obstante, de entre tantas personas en ese lugar, el desconcierto de unos brillantes ojos verdes llamó su atención. Fue inevitable que en ese preciso momento sintiera una punzada de celos hacia aquel hombre de mirada turbulenta y azulada que estaba justamente sentado en su delante. Una pequeña mueca nostálgica se dibujó en su rostro cuando un pensamiento cruzó por su mente. Así es, William. Si tan solo no hubiese sido tan imbécil y la hubieras amado como ella se lo merecía, nada de esto estaría ocurriendo ahora. Llegó el momento de que toda esta pesadilla acabe y Candy sea completamente feliz al lado del hombre que sí la supo amar de verdad. Todo es por la felicidad de mi preciosa Sofía, la hija que nunca podré tener. La pregunta de Cornwall lo sacó de sus pensamientos. Dejó de perderse en la mirada de Candice y se concentró en lo que el abogado le preguntaba. ¿A qué recuerdos se refiere, señor Arlight? A los hechos que ocurrieron hace más de 5 años atrás, en el hospital. En el día en que me dio el ABC, solo existe un culpable de ese incidente, y ese es Neil Ligan. Entró a mi habitación y sin reparo alguno me contó todos sus sucios planes de apoderarse del consorcio Arlight. Me quería ver muerto para poder manejar a mi mujer a su antojo y quedarse con Candy y el dinero. Neil se paró de golpe. Con su dedo índice apuntó al magnate y casi arrastrando las palabras espetó: «Cállate, imbécil. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así cuando ni siquiera te sirve la mitad del cerebro? Eres solo un despojo de un hombre». «Silencio, señor Ligan», exigió el juez visiblemente molesto. «Le exijo más respeto para los testigos en mi sala. Abogado Cornwall, por favor, siga con el interrogatorio». «Gracias, su señoría». «Señor Arlight, ¿no era mejor recurrir a las autoridades y levantar una denuncia de lo ocurrido?» «Imposible. Las declaraciones de ese sujeto ante la opinión pública eran todas unas patrañas. Decía sentirse triste por mi muerte y al día siguiente encerró a mi madre en un manicomio. Todo lo decía mientras el comisariado Harrison no hacía nada para avanzar con las investigaciones. Todo cuanto han dicho aquí sobre Ligan es cierto. Él ha malversado fondos de mi empresa. Fue él quien planeó lo del incendio en la mansión porque quería terminar conmigo. Su objetivo era usar el corporativo para lavar dinero. Señor Arlight, ¿usted sabe todo el revuelo que causó su muerte? La prensa se volcó en contra de la señora Candice y la acusaron de un crimen pasional. 1000 teorías se virtieron con ese suceso. ¿No era mejor aparecer en público y evitar toda esa conmoción? Lamento mucho por todo lo que tuvo que pasar Candice,
pero no podía presentarme con todos mis recuerdos revueltos para declarar. Necesitaba estar en pleno uso de mis facultades. Candice solo ha sido víctima de mis malas decisiones. Prácticamente fue obligada a regresar a Estados Unidos y tuvo que cuidarme aún después de lo ruin que fui con ella. Susana apretaba las muelas conteniendo su cólera. No se le hacía justo que Candice tuviera un testigo más a su favor. ¿Qué hacía esa desgraciada que tenía a todos declarando a su favor?, pensaba. Prácticamente encolerizada y ya muy fuera de sí, alegó: pues no es justo que esa sinvergüenza tenga un testigo más declarando a su favor. Seguramente el señor Arlight miente para cubrirle las espaldas a esa mujer. Todos aquí deben enterarse que Candice Arlight era amante de Terence Graham desde muchos años atrás. Esa mujer no es otra cosa que una cazafortunas, una arribista. Silencio, abogada. Esto no es un mercadillo, contrólese. Pues no me callo, señor juez. Esta verdad me ha estado escociendo la garganta por mucho tiempo. Graham es un maldito idiota que no hace otra cosa que venerar el suelo que pisa. Esa desvergonzada, sin importarle los sentimientos de los demás. Por Dios, existe una bastarda. Eso prueba el licencioso comportamiento de esa mujer. El señor Arlight solo ha sido un pelele más en manos de esa mujer, a quien seguramente lo convenció de que la bastardita es su hija. Ante aquellas expresiones tan descabelladas de Susana, el juez Birman se levantó de su silla. De manera imponente mandó a callar a la atractiva mujer con una senda reprimenda. Basta, abogada, es suficiente. Usted aquí no viene a gritonear en mi corte como si fuera una verdulera de los arrabales. Tiene que aprender a respetar la autoridad de mi investidura y a comportarse como una verdadera profesional, aunque honestamente dudo que sea una. Guardias, saquen a esta mujer de mi sala. No puede hacerme esto. Soy una abogada de renombre. Pertenezco al bufete Marlowe. ¿Acaso no sabe quién es mi padre? Tiene que escucharme, su señoría. Demonios, Candice, todo esto es tu culpa, y no me iré hasta que todos sepan lo zorra que eres. Todos los presentes miraban con asombro cómo la abogada había perdido completamente los estribos. Los guardias sujetaban fuertemente de los brazos a la furibunda mujer, la cual forcejeaba para no ser sacada de ahí sin antes haber botado todo su veneno. ¡Suéltenme! Soy una abogada de prestigio. No me pueden tratar así. Es a esa mujer a la que deberían sacar por ser una cualquiera. Ella es una completa desvergonzada y su bastarda es la prueba. Candice se despabiló de un solo sacudón al momento de escuchar de la boca de Susana un fiero ataque hacia su hija. Se alejó de los guardaespaldas que la custodiaban y con paso seguro se acercó hacia el estrado para encarar de frente a la cizañosa mujer. Candice había pasado por tantos momentos difíciles en su vida que de algún modo su carácter había desarrollado una especie de reacción defensiva, la misma que no tardó en salir a la luz cuando su mayor tesoro estaba siendo burdamente atacado. Escuche claramente, abogada Marlowe. Usted es la persona menos indicada para darme lecciones de moral, mucho menos la decencia, para hablar de esa manera tan soez sobre mi hija. A nadie le permito tan siquiera tocar a mi Sofía, peor aún mancillarla con barbaridades que solo brotan de sus entrañas podridas de odio. Aún recuerdo todo lo que hizo para lograr separarme de Terry. Usted como mujer no conoce lo que significa tener dignidad y como abogada su ética profesional deja mucho que desear. Personas desalmadas como usted ni siquiera saben lo que es la justicia. Ha preferido ponerse del lado de un psicópata asesino con tal de llevar a cabo una estúpida venganza por celos. Es que no me lo creo.
Te llenas la boca hablando de dignidad cuando solo eras la amante de Graham. Soy la esposa de Terence Graham. Y lo que no terminas de soportar es que nunca te escogiera a ti. Susana Marlowe no aguantó más. Delante de todos lloró lágrimas más amargas que pudo sentir en su vida. Para su pesar tuvo que reconocer que había perdido hasta su dignidad por correr tras un hombre que jamás la amó. A esas alturas, el juez Birman no le quedaba otro camino que tratar de controlar la situación a como diera lugar. Aspiró profundamente y exhaló con fuerza para templar sus nervios y tomar una decisión objetiva. Era evidente que entre ellos había ocurrido un problema amoroso y la abogada Marlowe estaba usando a una niña inocente para desahogar toda su frustración. Aquella actitud le pareció asquerosa y por demás impensable al darse cuenta que un profesional de la justicia estaba usando a una menor para vengarse. Hastiado del comportamiento de esa exasperante mujer, expresó: «Guardias, terminen de sacar a esa mujer de aquí. No la quiero ver en esta sala donde mi deber es impartir justicia. Abogada Marlowe, después de este bochornoso show que ha realizado aquí, llevaré su caso ante un tribunal para que su licencia quede suspendida indefinidamente. Ahora, largo de mi presencia y de esta sala de justicia». La enorme puerta de madera se cerró y la abogada Marlowe salía de los tribunales de justicia con la cabeza gacha y con sendos policías custodiando su salida. Los flashes de la prensa cayeron sobre la mujer para captar su rostro de derrota. Los reporteros más osados fueron directamente sobre su humanidad para acribillarla con preguntas de todo calibre. «Abogada Marlowe, cuéntenos, ¿se siente humillada por haber sido echada de esa manera? Abogada Marlowe, ¿es cierto que su cliente es un asesino psicópata y aún así usted lo defendió? Abogada Marlowe, ¿es cierto que le quitarán su licencia para ejercer como profesional? Abogada, ¿es cierto que el señor Graham la rechazó como mujer? Vamos, abogada, hable». ¿Es cierto que todo fue planeado por envidia a la señora Arlight? Dicen que usted la odia, ¿es cierto? Abogada, dicen que su padre le ha quitado el apoyo de su bufete jurídico. ¿Acaso este es el final de su carrera profesional? ¿A qué se va a dedicar? ¡Basta! ¡Basta!, gritó la mujer desesperadamente. «Ustedes solo son un montón de buitres, capaz de todo por una estúpida noticia amarillista, horda de aprovechados». «Vamos, abogada, hable. Todos queremos saber sobre su amargo desenlace. ¿Regresará a Londres con el rabo entre las piernas?». La rubia mujer se tapaba los oídos ante la avalancha de preguntas que no dejaron de atormentarla. Parecía que esos hombres no tendrían un ápice de piedad con ella. Lo único que se le ocurrió hacer fue tomar un taxi y salir de ahí a como diera lugar. Al juez Birman le tomó varios segundos recuperar el orden en la sala de justicia. La escandalosa salida de la abogada Marlowe había dejado alborotados a todos los presentes, que no hacían otra cosa que cuchichear. «Abogado Cornwell, ¿desea hacer alguna otra pregunta al testigo?» «Sí, una última pregunta. Señor Arlight, ¿usted sabe que la señora Candice se ha vuelto a casar?» «Desde luego. Y ese matrimonio es totalmente válido. Candice y yo empezamos los trámites del divorcio hace más de 5 años atrás. Por mi accidente se tuvo que postergar la firma, pero eso ya era un acuerdo entre nosotros y un hecho dado por sentado. Ella ya era libre hace mucho tiempo atrás». La risa estridente y sardónica de Neil resonó en la sala. Lo siguiente que se dejó escuchar fue el veneno sin límites de Ligan.
Por Dios, es que más idiota no se puede ser en esta vida. Existe una mocosa que no es tu hija y sin embargo la reconociste como tal. Le dejaste tu legado a la hija de su amante. ¿Sabes algo, William? Tu madre siempre lo supo y por eso quiso deshacerse de ella. Para que te enteres, pedazo de idiota. Fue tu propia madre quien ordenó raptar a la mocosa para tener entre sus manos a Candice. El detalle es que la pobre vieja nunca supo que yo usaría ese momento para quemarte vivo. Imbécil, la vieja momia enloqueció cuando se enteró de que su adorado William quedó chamuscado por una orden suya. Eres un asesino despreciable, espetó con dolor el rubio. Prefiero ser un asesino y no un idiota. ¿Sabes por qué? Porque me gusta sentir el poder entre mis manos, me encanta verlos suplicar por algo de piedad que jamás les otorgaré y eso me llena de satisfacción. Pero tú simplemente eres un medio hombre que cuida a la hija que otro hombre puso en tu mujer. El hombre ya fuera de sí gritó ante todos. ¿Quieren saber mi verdad? Pues sí, yo mandé a quemar todo, porque en mis venas corre ese anhelo por querer tenerlo todo, y prefiero ser así a ser un patético medio hombre como tú, William. Gusano, quizás estoy pagando con mi vida los pecados de mi madre, pero te diré algo, Neil Ligan. Sofía es mi heredera legal, porque así lo quise yo. Y para que te quede claro, ella será lo que tú nunca llegarás a ser. Ella será la dueña y la presidente del corporativo. Y si a ella le da la gana, será la cabeza del clan Arlight. El hombre de cabellos rojos continuó riendo sin parar. Parecía que su cordura se había terminado por diluir en algún punto de su cerebro. El juez Birman solo atinó a masajear sus sienes ante aquel bochornoso espectáculo. Con el golpe de su martillo sobre el estrado, trató de llamar al hombre a la sensatez, pero este parecía ya no importarle nada. «Señor Ligan, señor Ligan». «¿Qué quiere, señor juez?», contestó socarronamente el pelirrojo. «Quiero que se comporte de una buena vez. Me llama la compostura cuando me han despojado de uno de mis derechos constitucionales. Por favor, han arrojado fuera de aquí a mi abogada. Deliberadamente esta corte me ha dejado indefenso. Lamentablemente la corte está en la obligación de asignarle un abogado de oficio, pero desde ya le digo que será procesado por el intento de asesinato hacia el señor William Arlight, por el terrible atentado a la mansión Arlight, intento de secuestro a la niña Sofía Arlight, malversación de fondos y muchos delitos más que seguramente el abogado Cornwell sabrá enumerar. Alguacil, tome al señor Ligan en custodia y sáquelo de mi presencia». Respirando hondamente y con un dejo de tranquilidad, el juez Birman dijo: «En vista de que el señor Ligan ha declarado abiertamente su culpabilidad, el juicio Ligan contra Graham está cerrado. Señor Graham, usted queda absuelto por los delitos que se le imputaban. Puede irse con su familia». Los gritos de algarabía no se hicieron esperar,
Patty y Annie no dejaban de abrazar a Candice mientras ella se tambaleaba presa de sus emociones. Los vítores y aplausos inundaron la sala mientras que Terence seguía petrificado en su sitio. Las personas hablaban a su alrededor, pero el castaño no podía procesar palabra alguna. Sencillamente no podía despegar su mirada del pelirrojo. La imagen de Neil Egan siendo esposado y sacado de esa sala como el vil delincuente que era, se le hizo casi imposible de creer. El hombre fue sacado en medio de un fuerte resguardo policial mientras espetaba maldiciones al viento. De pronto, sintió que era abrazado fuertemente desde atrás. El inconfundible aroma a rosas que inundó sus fosas nasales provocó que la realidad lo sacudiera. Aquella espantosa pesadilla por fin había acabado. Ahora estaba libre de toda sospecha y podía regresar con su amada familia. Aquella actitud hipertérrita que se había obligado a mantener durante todos esos días de oscuridad se fue diluyendo poco a poco. Por fin su cuerpo se permitía estremecerse por las fuertes emociones contenidas. Sus ojos estaban vidriosos, no obstante contuvo sus enormes deseos de llorar porque lo primero que quería hacer era corresponder el abrazo de aquella persona que estaba a sus espaldas. El pecho de Terence parecía querer explotar de la emoción. Por primera vez podía abrazar y acariciar a la mujer que amaba con todo el alma sin que nadie se atreviese a señalarlos. Los azules y turbulentos zafiros se posaron en los brillantes orbes verdes de ella que no paraban de llorar. «No más lágrimas, mi amor», le decía dulcemente a su mujer mientras limpiaba con los pulgares el rastro salado marcado sobre las pálidas mejillas. La tomó de la cintura y la alzó con tanta facilidad que por un momento pensó que podría lastimarla. La risa cantarina y la suave voz de ella le hizo comprender que sus manos jamás podrían lastimarla. «Mi amor, mi dulce amor, por fin tengo a mi esposo entre mis brazos. Mi esposa, mi corazón, mi hogar», contestó el castaño ya sin poder contener su llanto. La pareja de enamorados reía entre lágrimas. Habían sido tantos días de dolor y desasosiego que esa realidad era casi inimaginable. El mundo a su alrededor se había reducido a simples murmullos que no llegaban a penetrar ni un poco en su burbuja. Entre susurros y mimos se decían cuánto se habían extrañado durante su separación. Las celestes pupilas miraban desde lejos aquel cuadro de amor. Nuevamente estaba ahí esa pequeña pero hiriente punzada de reproche. Si en aquella época no hubiese sido tan despreciable y un total imbécil, ahora ella estaría riendo entre sus brazos, pero su ego había sido tan grande que perdió el amor de una magnífica mujer. Con un suspiro melancólico, puso sobre su rostro una sonrisa. La realidad era que por primera vez estaba actuando sin egoísmo alguno, pensando en los demás y no solo en él. Su corazón se sentía reconfortado al saber que con sus actos desinteresados se había logrado obtener justicia. Steer se acercó a William y con verdadero beneplácito le extendió su mano para apretar fuertemente la suya. «Gracias, señor Arlight. Sé que no fue fácil hablar ante todos, pero usted lo hizo con aplomo y sin importar el qué dirán, y eso para mí es admirable en una persona. Usted para mí es un hombre de honor». «Gracias, abogado. Pero esto era algo que debía de hacer. Mi pequeña Sofía merece tener a sus padres juntos». «Señor Arlight, quiero indicarle que no debe de preocuparse por los trámites legales de su reaparición. Mi hermano Archie y yo nos estamos encargando de eso. Además, tanto usted como el señor George Villiers y la señorita Lillian Evans están siendo incluidos en la lista de testigos protegidos». «Nuevamente, gracias».
Candice y Terrence se acercaron a William para extenderle su eterna gratitud por su testimonio. Sin duda había sido su declaración la que terminó por hundir a Ligan. La primera en hablar fue la rubia, cuyas manos ya apretaban con verdadero cariño las del magnate. «William, es un verdadero milagro verte aquí. No sabes lo feliz que me hace saber que no pereciste en ese espantoso incendio. No sé si fue el destino o la vida misma quien te dio una segunda oportunidad para estar entre nosotros, pero le agradezco a Dios por eso. Fue tu decisión de anteponer la vida de mi hija por sobre la tuya, y eso para mí no tiene precio. Candy, te dije que yo te ayudaría a ser feliz, y lo he cumplido. Ahora me toca decirte adiós de manera definitiva. No quiero que el peso de mi apellido te afecte. Es hora de soltar esa cadena de amargura. Dale un beso a mi pequeña Sofía. Lo haré. Ella te recuerda mucho. La rubia se retiró para dar paso a Terrence. Sabía bien que el castaño necesitaba expresar todo aquello que le estaba escociendo en la garganta. Gracias, William. Te debo la existencia de mi hija, y eso es una deuda que tendré contigo el resto de mi vida. Olvídalo, Terrence. No me debes nada. Sofía siempre será mi prioridad. Solo dedícate a hacerlas felices. No hay un mejor padre para ella que tú. El cansancio fue evidente en el rostro de William. Aquella presentación había llevado su cuerpo al límite del esfuerzo. Lily, al ver el semblante pálido y decaído de su patrón, corrió a su lado para socorrerlo. Sabía perfectamente que este enorme esfuerzo le costaría a su jefe varios días de reposo absoluto. Sin embargo, y a pesar de su cansancio, se le veía genuinamente feliz. «Señor Arlight, creo que es hora de irnos. Su deber ya está cumplido». «Eso creo. Me siento terriblemente cansado, Lily. Dime algo. ¿Pudiste hablar con George?» «Sí, señor, y él está de acuerdo con la propuesta que usted le envió. Luego de que la clínica le dé el alta definitiva, vendrá a vivir con nosotros». «Bien». «Adiós, señora Candice. Le deseo mucha felicidad al lado de su esposo y de la niña Sofía». «Adiós, querida Lily. Que Dios siempre te acompañe y te premie por tu valor y dedicación». La imagen de William siendo llevado por su enfermera se fue diluyendo en medio de un mar de cabezas desconocidas. Esa fue la última imagen que Candice tuvo de William Arlight, la misma que quedaría grabada en su retina por el resto de sus días. La sala de audiencia se fue vaciando poco a poco. Atrás quedaron esos amargos días en los que Terrence tuvo que soportar todo tipo de vejámenes por parte de aquel psicópata de Ligan y de la sinvergüenza abogada Susana Marlowe. Ese largo día por fin llegaba a su término. La pareja de esposos salió de aquel lugar caminando juntos de la mano, sin importarles ni un ápice la avalancha de preguntas que les llovió encima. Para ellos había algo más importante que hacer, y eso era planificar su viaje para ir por su pequeña hija. Ambos ansiaban ese reencuentro como si fuera el último deseo de sus vidas.
Alrededor de ellos todo era felicidad y algarabía. Sin embargo, John Mackenzie no se dormía en los laureles. Una vez que vio a su sobrino seguro y resguardado en el interior del BMW, se dedicó a indagar sobre el destino de Neil Ligan. No se confiaba para nada en simplemente saber que sería enjuiciado. Para Mackenzie era imperioso asegurarse que el despreciable sujeto no volviera a salir de prisión, pues si el hombre había urdido semejante plan para hundir a su sobrino, era porque tenía fuertes contactos en las altas esferas del poder. Mientras otro gozaba de una justa libertad, dentro de una habitación custodiada por varios policías, se encontraba un furibundo pelirrojo despotricando toda clase de improperios en contra de su destino. Miserables, si piensan que me han derrotado, pues están muy equivocados. Esto recién empieza. Ni siquiera pueden imaginar hasta dónde puedo llegar. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Maldición, guardias! ¿Es que nadie me escucha en este sitio? Un fornido oficial de policía se acercó al hombre, que no dejaba de vociferar como un perro rabioso. ¡Cuánto alboroto, hombre! ¿Qué necesita? ¡Carajo! ¿No se supone que tengo derecho a una llamada telefónica? Será trasladado a la comandancia de policía. Es ahí donde usted podrá hacer uso de su llamada. Ahora deje el escándalo. Neil Ligan fue trasladado hacia la comandancia de policía, donde un fuerte cordón policial ya lo esperaba. A la cabeza de esa comitiva se encontraba el detective Tom Stevenson, quien no podía ocultar su felicidad al verlo entrar esposado a sus dominios. Bienvenido, señor Ligan. No se imagina cuánto lo hemos estado esperando. Cállese, idiota, y le advierto que no hablaré ni una sola palabra hasta que no esté mi abogada presente. Además, exijo mi llamada. Lamento informarle que la señorita Marlowe presentó su renuncia como abogada de su caso legal, así que el estado de Nueva York le asignará uno de oficio, por la llamada a la cual tiene derecho, pues el oficial custodio lo guiará hasta la cabina de teléfono donde la podrá realizar. Luego de su llamada será guiado directo a su celda. ¿Celda? Por supuesto que una celda. ¿Acaso esperaba una suite en el Hotel Palace? El malhumorado hombre no contestó nada ante semejante sarcasmo. Prefirió realizar esa llamada que necesitaba con desesperación. ¡Contesta, vamos! ¡Toma el teléfono! ¡Contesta, maldita sea! La espera se le hizo eterna, pero por fin la voz que tanto quería escuchar al otro lado de la línea contestó. «Diga, ¿quién habla?» Ya era hora de que contestaras el maldito teléfono. Por varios segundos hubo un silencio al otro lado del auricular. No obstante, se vio obligada a contestar debido a la insistencia del pelirrojo. «¿Aló? Elisa, ¿sigues ahí? Habla de una maldita vez». «Sigo aquí». «¿Qué es lo que quieres ahora?» «Quiero que llames a Harrison y que mueva sus influencias. Estoy metido en un problema y necesito que me saque de este hoyo». «¿Estás hablando del incendio en la mansión Arlight?» «Por favor, Neil, ¿crees que Harrison hará algo en tu favor con toda la opinión pública en tu contra? Debiste volverte loco». «Me importa una mierda cómo lo haga, solo llámalo y dile que necesito sus influencias en este momento. Recuérdale que me debe varios favores y también varios secretos». «Ay, maldita sea, ni lo haré, pero te advierto que es el último favor que haré por ti. No quiero que me vuelvas a buscar. Olvídate de mí. Tú eres mi hermana y estás en la obligación de ayudarme. Todo lo que eres me lo debes a mí. Así que no me amenaces, porque si me da la gana te hago desaparecer de la faz de esta tierra. Nadie extraña a las mujerzuelas como tú».
La mujer al otro lado de la línea bufó molesta. Estaba harta de estar a la sombra de Neil. Había sido utilizada por su hermano tantas veces que hasta ya había perdido la cuenta. Sin embargo, esta vez sería diferente. Aspiró fuertemente para decir aquello que llevaba años atorado en su pecho. ¿Sabes algo? Te doy la razón. Todo lo que soy ahora es gracias a ti. ¿Sabes lo que soy? Simplemente soy una meretriz de alcurnia que le vende sexo a vejetes millonarios. Claro que tengo dinero a manos llenas, pero a cambio de una vida miserable y llena de asco. Y todo esto gracias a ti, que con engaños me llevaste a ese infierno. Sin embargo, haré lo que me pides, pero será la última vez que sepas de mí. Por mi parte, te puedes podrir en esa cárcel. Encerrado en una pequeña celda de la comandancia de policía, el hombre de cabellos rojos masajeaba sus sienes con desesperación. El mundo se le estaba cayendo en pedazos y él ya no sabía a quién más recurrir. Solo le quedaba esperar a que Harrison usara sus influencias con el alcalde para sacarlo de la cárcel a como diera lugar. Ni Ligan no supo cuántas horas pasaron desde que había quedado encerrado en aquella celda. Solo sabía que esa era su noche más larga y amarga que había tenido hasta ese momento. Recostado en el frío colchón de ese sucio lugar, como él lo llamaba, no hacía más que maldecir su suerte. Las palabras avinagradas no hacían otra cosa que denotar su estado visceral. Graham, maldito hijo de... Si tan solo no te hubieras cruzado en mi camino, seguramente ella me hubiera amado y ahora sería yo el dueño de su fortuna, de su cuerpo, de su aliento. Pero tuviste que regresar. ¿Por qué no te quedaste en Londres? El hombre se sentó de golpe y comenzó a apretar con vehemencia el filo de la estrecha cama. Su cuerpo estaba dando las señales inequívocas de necesitar con urgencia aquel blanquecino polvo que siempre lo llevaba a las nubes y lo transportaba a ese mundo donde ella sí le correspondía, pero, para su desgracia, la soledad de la celda era ahora su realidad. Antes de volver a caer empapado en sudor sobre el duro colchón, sus pensamientos volaron a la mujer que jamás sería suya. Candice, en todo este tiempo tus ojos jamás me han mirado, ni siquiera con un atisbo de ternura, ni siquiera he visto en ellos un poco de cariño hacia mí. ¿Por qué, Candice? ¿Por qué? Fueron 5 años de ser tu protector en el corporativo, pero nada de eso sirvió para que tus ojos me regalaran una dulce mirada. En la mansión Mackenzie las cosas no eran tan diferentes. Efectivamente, la alegría los arrollaba, pero también estaba pintada esa estela de temor en el rostro de los hombres de la casa. Si bien era cierto que el juicio había terminado, no era menos cierto que Ligan, aún en prisión, seguía siendo peligroso. El extremo cansancio hizo mella en Candice. La mujer fue llevada en brazos por su esposo hasta la habitación. Luego de un largo y relajante baño, se recostó a su lado para velar su sueño. Muy pronto tendrían que regresar a la hacienda por su hija y eso era motivo de una absoluta felicidad. Sin embargo, estaba esa espina clavada en su corazón. La imagen del pelirrojo siendo esposado y sacado de esa sala como el vil delincuente que era, nuevamente volvió a dar vueltas en su cabeza. El hombre salió en medio de un fuerte resguardo policial mientras espetaba maldiciones al viento. Las últimas palabras dichas por Neil antes de ser apresado no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Infeliz hijo de... ¿De verdad crees que te dejaré en paz? Olvídalo, Graham. Seré tu eterna sombra. Aquella risa sardónica no dejaba de hacer eco en su memoria. La oscuridad de la noche estaba siendo matizada por los haces de luz del nuevo día.
Los tonos iridiscentes del amanecer ingresaron por la ventana de su habitación, le dieron el beso de los buenos días. A pesar de ser un hermoso amanecer, el hombre de ojos azules no había podido conciliar el sueño. Se sentía feliz y dichoso de tener a la mujer amada entre sus brazos, pero algo en su interior no le daba esa tranquilidad absoluta. Con Candice habían llegado a la conclusión que lo mejor era pasar una larga temporada en la hacienda. El tratamiento de la niña había sido todo un éxito y era lo mejor para ella llevar su embarazo en ese lugar. Además, Terence necesitaba un sitio donde poder lavar su alma. Aunque él no lo manifestara, la cárcel había hecho estragos en su persona y no quería que eso manchara su vida familiar. Era cierto que en ese infierno encontró a un buen amigo del cual ya se encargaría en ayudarlo, pero por lo demás quería borrar absolutamente todo lo vivido en esa cloaca. El reloj marcaba las 7 en punto de la mañana y Terence ya estaba en pie. Se había levantado con mucho sigilo, pues no quería que Candice se despertara. La mujer se veía tan cansada que sería necesario un día entero en reposo para que recuperara sus fuerzas. Bajó a toda prisa las escaleras con rumbo a la cocina para saborear una deliciosa taza de café. No obstante, el murmullo de unas voces masculinas provenientes del despacho llamó su atención. Abrió de golpe la puerta, encontrándose con su tío John, Esther y Archie enfrascados en un pequeño dilema. «Caramba, ¿no les parece que es demasiado temprano como para que ustedes ya estén aquí, enfrascados en un problema? ¿Siquiera ya desayunaron?» «Terry», exclamaron los tres al unísono, algo sorprendidos por la aparición del castaño. «¿Acaso yo no debía de participar en esta reunión?» Por largos y tortuosos segundos todos se miraban las caras sin querer hablar, hasta que Archie decidió tomar la palabra. «Yo te diré lo que ocurre antes de que comiences a pensar cosas que no son. Mira, sabemos que tu juicio ha terminado y con eso tú estás a salvo, pero somos conscientes de que debemos asegurarnos de que Neil no salga de la cárcel. Él es culpable, lo dijo abiertamente ante todos, porque saldría en libertad. Porque lastimosamente el hombre tiene muy buenas influencias. Por largos años ha sabido moverse en el mundo de los poderosos y obviamente más de uno debe algún favor. Recuerda que ha lavado dinero y seguramente sus clientes deben seguir anónimos. Entiendo. Y si esa era su preocupación, ¿por qué no me involucraron en esta conversación? ¿No les parece que yo soy el más interesado? La sonrisa bonachona del viejo Mackenzie hizo que su sobrino bajara la guardia. Tranquilo, hijo. Sabemos que tú debes estar al tanto de todo, pero honestamente era yo el que no quería angustiarte con este dilema. Los chicos trataban de convencerme de que tú deberías estar enterado de todo. Terry, soy yo quien quiere que te vayas a la hacienda a descansar y a curar las heridas de tu alma, sin que tengas que estar al pendiente de la sabandija de Neil. Tío, te agradezco por eso y te comprendo. Eres mi padre ante mis ojos y por eso mismo comprendo a la perfección tus sentimientos hacia mí. Sé que vas a querer protegerme hasta el final de cualquier peligro, pero recuerda que yo también soy padre y para mí no habrá descanso hasta asegurarme de que ese infeliz no aceche más a mi familia. Los hombres se abrazaron, eran tío y sobrino ante la sociedad, pero en sus corazones eran padre e hijo, y ese era un lazo que no se rompería jamás. Terence comprendía a la perfección ese gesto sobreprotector de su tío, porque él mismo lo estaba padeciendo con Sofía. Era un hermoso lazo que una vez que nace, se ata tan fuerte al corazón que es imposible de desatar. Con un carraspeo, Archie tuvo que interrumpir el momento tan sentimental.
Disculpen que los interrumpa, pero debemos zanjar este tema. Ok, a ver, ¿qué tenemos a la mano para dejar fuera de base a ese malparido? Tenemos datos muy interesantes y curiosos. Creo que bien los podemos usar a nuestro favor. Claro, debemos hacerlo con cautela porque estamos hablando de tocar a hombres de las altas esferas neoyorquinas. Y así fue como por varias horas los hombres se enfrascaron en una reunión que parecía no tener fin. El estrepitoso sonar de la macana siendo azotada sobre los barrotes de la celda hicieron que los ojos de Neil terminaran por abrirse. ¡Carajo! ¿Por qué tanto escándalo? No he podido dormir en toda la noche y recién puedo descansar un poco. Arriba, sabandija. Es hora de que cojas tu jarro de café para que desayunes. Te advierto que aquí no es un hotel de 5 estrellas. O agarras tu café a esta hora o te quedas sin desayunar. Imbécil, farfulló el hombre. De repente la figura calmada y segura del inspector Stevenson sorprendió a Ligan. Cálmese, amigo. La comisaría le está dando una buena bienvenida y usted solo refunfuña. Inspector Stevenson, me imagino que está feliz por tenerme aquí, ¿verdad? Sería hipócrita si le dijera que no. He estado tras la pista de sujetos como usted todo el tiempo y no iba a permitir que una lagartija tan escurridiza se me escapara. ¿Sabe algo, inspector? Pronto saldré de aquí y su cabeza será la primera que rodará. Ya lo veremos, Ligan. Por lo pronto me aseguraré de que su estancia aquí sea inolvidable. Encerrado en esas 4 paredes, Neil no era consciente del paso del tiempo hasta que un oficial le advirtió de una visita. «Oye tú, levántate que tienes una visita». Neil peinó sus cabellos, sonrió triunfante al pensar que las llamadas de su hermana habían dado los frutos esperados. «¿Ya era hora de que te aparecieras por aquí?», exclamó el pelirrojo sin ver la imagen de su visitante. La sonrisa que tenía colgada en su rostro se esfumó al ver quién era la persona que lo visitaba. Delante de él estaba el hombre a quien había maldecido toda la noche, Terence Graham. «¿Qué mierda haces aquí? ¿Acaso viniste a burlarte de mí?» «Vaya, vaya. Vaya bienvenida, Ligan». Continuará.